Me llamo Beatriz García y tenía exactamente 33 años la semana en que mis propios padres vendieron la única casa que he amado en mi vida, falsificando mi firma para lograrlo. Estaba a casi 13.000 kilómetros de distancia, trabajando en el diseño de un puente, cuando mi vecino me mandó un mensaje de texto con una foto. Un cartel rojo con la palabra vendido cruzaba de lado a lado el jardín delantero de mi propiedad. Más tarde, mi padre sonreiría con burla y me diría que mi casa había pagado su diversión. No tenía ni idea de las consecuencias de lo que acababa de firmar. Lo que descubrí en el registro de la propiedad transformó nuestro drama familiar en una investigación penal. Bienvenidos de nuevo a Calm Drama Stories. Dicen que los ingenieros de estructuras somos fríos, pero se equivocan. Simplemente confiamos en las cosas que pueden sostener un peso real, algo que la mayoría de la gente evita. Así construí toda mi existencia, verificando cada carga, sin atajos ni favores que no me hubiera ganado. El único lugar donde me permitía bajar la guardia era aquella pequeña casa en la calle del Molino, blanca y con la puerta verde. Mi abuelo, Guillermo García, la compró en 1971 y pasó 50 años perfeccionándola con sus propias manos. Me enseñó a usar un nivel antes de saber leer las horas. Al graduarme, puso la llave de latón en mi mano y me dijo que una casa es una promesa que te haces a ti misma. Llevo 11 años con esa llave en mi llavero y aún sigue ahí. Esa vivienda de la calle del Molino era mía de un modo único, algo elegido por mí y no impuesto por el destino. Mi madre se quedó con la vajilla, mi hermano acaparó toda la atención y a mí me tocó la casa. Creí que por fin mi familia hacía algo justo. Sin embargo, aquella semana empecé a sentir la llave de latón sumamente pesada en mi bolsillo, y no se debía al frío de la estación. Mi abuelo me había dicho algo el verano anterior, que solo cobraría sentido cuando una administrativa del registro de la propiedad me entregó un folio con mi supuesta firma. Yo jamás había firmado aquello. 14 meses antes de ese día, mi abuelo Guillermo García había fallecido a los 84 años, mientras dormía plácidamente en su habitación. El funeral de mi abuelo fue íntimo, pero mi madre fue la que más lloró y la primera en marcharse de allí. Una semana más tarde, el abogado de la familia, Héctor Bravo, me citó en su oficina del centro y deslizó un expediente sobre la mesa. Yo tenía 32 años, arrastraba un cansancio terrible y vivía a base de café instantáneo y luto acumulado. Usó tecnicismos que nunca antes había escuchado: fideicomiso irrevocable, sucesora, administradora y beneficiaria. Firmé con prisa donde me indicó con su dedo, creyendo estúpidamente que con saber que la casa era mía ya bastaba. Me recomendó leerlo con calma cuando asimilara la pérdida, pero preferí archivar el asunto en un cajón y seguir trabajando para evitar pensar en mi dolor. Ese fue mi gran error. Por ser la responsable de la familia, cuando mi madre me pidió una copia de la llave, con la excusa de que yo nunca estaba en casa, se la di de inmediato. Mi padre se ofreció después a vigilar la vivienda durante mis viajes de negocios, y yo se lo agradecí de corazón. Qué ingenua fui al entregarles las llaves y toda la ventaja a las personas que más rencor me guardaban. Pasé años cargando con todo yo sola, sin sospechar que, mientras tanto, ellos medían cada rincón de mi casa para venderla a mis espaldas. En el porche seguía el columpio de roble que mi abuelo Guillermo García fabricó en 1971, donde me enseñaba que las estructuras soportan el peso del mismo modo que las personas
sostienen sus promesas. Durante su último verano, mi abuelo caminaba muy despacio, pero nunca perdonaba su rato en el columpio al caer la tarde. Una noche me hizo un gesto para sentarme a su lado, y nos quedamos meciéndonos en silencio. De pronto, pronunció una frase que he analizado 1000 veces desde entonces. Esta casa jamás irá a parar a manos de alguien que no se la haya ganado con su esfuerzo. Yo mismo me he asegurado de ello. Me reí pensando que exageraba, pero él miró al jardín muy serio. Los abogados sirven para una cosa, Beatriz, y es evitar que te roben lo tuyo. Yo respetaba sus costumbres de viejo carpintero desconfiado, sin saber que había pasado sus últimos años junto a Héctor Bravo, levantando una barrera legal imposible de franquear. El columpio seguía colgado en el porche de madera la semana en que mi mundo entero comenzó a desmoronarse a mi alrededor. Ahora entiendo que mi abuelo había planificado todo para protegerme de una tormenta de traición que yo ni siquiera alcanzaba a vislumbrar. Conocía la verdadera naturaleza de su propia hija muchísimo mejor que yo, aunque prefirió plasmarlo en los documentos legales en lugar de decírmelo en voz alta. Mi madre, Diana García, tiene 60 años y jamás le perdonó a su padre las condiciones que dejó escritas en su testamento. Consideraba que por ser la primogénita, tenía derecho absoluto sobre la propiedad, y le carcomía el resentimiento de que él prefiriera dejársela a su nieta, la que le limpiaba los canalones y cuidaba de él. Escuché a mi madre quejarse en pleno entierro, diciendo que esa casa debió ser suya, pero decidí no decir nada por respeto al luto. Mi hermano, Tomás García, tiene 29 años y jamás ha pagado por sus errores. Dejó su empleo en marketing, tiene deudas constantes, y mi padre, Rodrigo García, de 62 años, solo busca mantener una paz artificial, dándole todo lo que pide para que no se enfade. Mi padre siempre me restaba importancia, diciendo que Beatriz ya es autosuficiente y no necesita nuestra ayuda. Yo misma me creé esa fama de mujer fuerte e independiente, al no pedirles nada. Pero ellos interpretaron mi buena posición económica y mi coche pagado como un pozo de recursos familiares del que podían extraer dinero sin consultarme. Mientras yo me esforzaba en mi profesión, mi madre codiciaba en silencio lo único que yo poseía y amaba, convenciéndose de que le pertenecía. Estaba tan enfocada en ser la hija buena que no da problemas, que no vi venir la catástrofe que se estaba gestando a mis espaldas. En marzo llegó la gran oportunidad de mi vida laboral, la rehabilitación de un imponente puente atirantado a las afueras de Lisboa. Eran 11 semanas de exigente trabajo de campo, el tipo de encargo que consolida la carrera de cualquier ingeniero de estructuras. Mi empresa buscaba a alguien con disponibilidad absoluta para viajar, y acepté al instante porque me daba bien alejarme. Antes de partir, dejé todas las facturas en pago automático para no preocuparme. Dejé una lista detallada en la nevera, con mi caligrafía técnica, y les mostré a mis padres la llave de paso del agua. Confiaba ciegamente en que lo plasmado en papel no podía fallar. Los ingenieros creemos en los planos, de la misma forma que los devotos creen en las oraciones. Mi madre recorrió la vivienda conmigo aquella tarde, acariciando la barandilla de madera que mi abuelo pulió a mano, y me prometió que cuidarían de mi hogar con el mayor de los cariños. Me conmovió tanto que pensé que la muerte de mi abuelo la había ablandado. Le di a mi padre el código de la alarma por si acaso, y a ella le entregué las llaves de repuesto, antes de marcharme ilusionada durante 11 semanas. Les entregué mi casa llave por llave, con total confianza,
y me subí a un avión para cruzar el Océano Atlántico, orgullosa de ser una hija tan comprensiva. Qué ciega estuve al creer que les preocupaba el mantenimiento. Lo que de verdad querían eran las escrituras originales de la propiedad, y sabían perfectamente dónde buscarlas. 3 días antes de mi viaje, ocurrió algo a lo que no presté atención. Mi madre me preguntó de forma casual dónde guardaba los papeles de la herencia de mi abuelo. Le respondí que el abogado Héctor Bravo tenía los originales y yo una copia en el cajón. Luego, mi hermano Tomás García me llamó para hablar de finanzas, algo inusual en él que siempre significaba pedir dinero. Pero le colgué, diciendo que hablaríamos al volver. Apenas aterricé en Portugal, las redes sociales de mi hermano se inundaron con imágenes de un lujoso complejo hotelero en las Islas Maldivas. Mostraba bungalow sobre el agua, chef privado y un nivel de gasto desorbitado. Escribió que se avecinaban grandes proyectos. Tomás García llevaba 7 meses desempleado, así que miré mi teléfono extrañada desde la habitación de mi hotel, preguntándome de dónde procedía toda esa fortuna. Pronto me llamaron al viaducto para una medición de tensión, y me olvidé del tema. Además, mi madre me reenvió un mensaje de una inmobiliaria que preguntaba si la dueña de la calle del Molino quería vender la casa. Respondí con un rotundo no. Ella me mandó un corazón, y supuse que todo había quedado ahí. Acababa de negarme a algo frente a un completo desconocido, sin tener la menor idea de que aquello ya se había consumado a mis espaldas. Aquel emoji de corazón no significaba un acuerdo, era una despedida. Lisboa me absorbió por completo, de la forma en que solo el trabajo duro sabe hacerlo. Fueron 11 semanas reducidas a días que empezaban antes del amanecer entre planos técnicos. Me sentía feliz a mi manera, útil, agotada y lejos de exigencias. Llamaba a casa los domingos, pero las charlas se acortaban. Mi madre andaba con sus cosas de la iglesia y mi padre estaba por ahí, pero Tomás García nunca se ponía. Lo achaqué a la diferencia horaria y a mi costumbre de confundir silencio con paz. Esa noche de insomnio, sentada en la cama del hotel, contemplé mi llavero. La llave de latón brilló bajo la lámpara, pulida por el dedo de Guillermo García y luego por el mío. Me vino a la cabeza el último gesto que hice antes de poner rumbo al aeropuerto. Cómo cerré aquella puerta verde, asegurando el picaporte 2 veces, tal y como él me había enseñado, mientras me demoraba unos instantes en el porche. El balancín de madera se mecía suavemente con el viento, con su pintura blanca reflejando el último rayo de sol. Recuerdo haber pensado que pintaría la barandilla a mi regreso, un plan sencillo y reconfortante. No tenía forma de saber que, mientras yo dormía a 8 usos horarios de distancia, mi propia familia se sentaba a la mesa de la cocina con un desconocido. Entre papeles y bolígrafos, decidieron que esa casa ya no estaría allí cuando yo volviera. Sí, cerré bien la puerta con llave, pero no me protegí de las personas a las que les confié esas llaves. Aquella fue la última noche en que mi hogar me perteneció en silencio. En la 6ª semana, una llamada me descolocó por completo. Decidí llamar a casa un martes cualquiera, rompiendo mi rutina habitual, porque el retraso en la aprobación de unos permisos me había dejado la tarde libre. Mi madre descolgó al 9º tono, sin aliento y con un murmullo de voces de fondo. Me soltó que no era un buen momento. Al preguntarle quién andaba por allí, me respondió que solo eran unos hombres mirando el jardín, y que ya se encargaban ellos de todo, que no me preocupase. Esa maldita frase. Ya nos encargamos nosotros. En mi familia, eso siempre ha significado que están tomando una decisión a mis espaldas. Le pregunté directamente si pasaba algo con la casa. Se hizo un silencio tan pesado que casi se podía cortar.
Todo va de maravilla. Concéntrate en tu puente. Me dijo con un tono demasiado alegre, y colgó. Me quedé en el balcón del hotel con el teléfono ardiendo en la oreja, y ese viejo presentimiento de ingeniera recorriéndome la espalda. Ese sexto sentido técnico que te avisa de que los cálculos no cuadran, y de que más te vale averiguar el motivo antes de que toda la estructura se venga abajo. Le escribí a Tomás García y nada. Mandé un mensaje a mi padre y obtuve el mismo silencio. Me repetí que debía mantenerme ocupada, que eran paranoias mías y que al fin y al cabo las 11 semanas casi habían pasado. Ya lo aclararía todo tomando un café en mi porche. Casi me lo creo. Me fui a dormir y 2 días después, Clara García, mi vecina y maestra jubilada que me vio crecer, me envió una foto con 3 palabras que me helaron la sangre. ¿Esto es real? Abrí el archivo mientras hacía cola para comprar un mal café de hotel, y la taza se me quedó congelada a medio camino de la boca. Allí estaba mi casa, con sus tablas blancas, su puerta verde y el viejo columpio de Guillermo García asomando en el porche. Justo en mitad del jardín donde mi abuelo solía plantar sus tomates, alguien había clavado un cartel de una agencia inmobiliaria, reluciente y profesional, con una franja roja cruzada en lo alto. Ponía vendido. No decía se vende ni próximamente, vendido. La palabra destacaba sobre el césped, como si tuviera todo el derecho del mundo a estar allí. Leí el mensaje de Clara García 3 veces. Escribí una respuesta con unos dedos que ya ni sentía. Estoy en Portugal. Yo no he puesto la casa en venta. ¿Seguro que es mi casa? Su réplica fue inmediata. Cariño, el camión de la mudanza estuvo aquí el sábado y tu madre lo estaba coordinando todo. Un camión, mis recuerdos, las herramientas de mi abuelo, el nivel de burbuja con el que me enseñó a medir. Todo al camión, mientras un cartel ajeno se adueñaba de mi vida. Me gustaría deciros que grité de rabia, pero no lo hice. No grité. Al contrario, algo dentro de mí se quedó completamente suspendido y en silencio. Igual que ocurre en una obra un segundo antes de que todos se den cuenta de que la carga se desploma. Dejé el café a un lado, volví a mi habitación y abrí el ordenador portátil. Sabía que, fuera lo que fuese, tenía que haber dejado un rastro documental. Y los documentos son un lenguaje que mi familia nunca entendió, pero que yo domino a la perfección. Nadie puede vender una vivienda si no es el propietario legítimo. Eso lo sé tan bien como conozco la resistencia del acero. O me equivocaba sobre quién poseía las escrituras, o alguien había suplantado mi identidad ante un extraño. Llamé a mi madre antes de contactar con el registro de la propiedad, esperando una explicación. Respondió al segundo tono, entusiasmada. «Beatriz García, ¿cómo va Lisboa?» Como si nada. Hablaba con una tranquilidad pasmosa, como si los cimientos de mi mundo no acabaran de tambalearse por completo. «Mamá», dije conteniendo la respiración, «¿por qué hay un cartel de vendido en el camino del molino?» El silencio se volvió denso, casi sólido. Luego soltó una risa nerviosa y forzada. «Ah, eso. Queríamos decírtelo, pero todo pasó rapidísimo». Claro, rapidísimo. 11 semanas ocultándome las cosas y ahora resulta que todo fue un suspiro. Le exigí que me explicara qué había pasado. «Cariño, el mercado estaba ideal y nos dieron un precio magnífico. Tu hermano necesitaba... Bueno, la familia lo necesitaba. Tú nunca estabas y la casa seguía vacía». Le hice la única pregunta crucial. ¿Quién firmó la venta?
Hubo otra pausa evasiva. No te agobies con detalles, ya está hecho. De fondo, oí la voz fuerte de Tomás García. Dile que el chalet tiene 2 piscinas. 2 piscinas. Resulta que el hogar de toda la vida de mi abuelo se había canjeado por un chalet con 2 piscinas privadas en las Maldivas. Mi madre, a sus 60 años, pronunció entonces esa frase que llevaba ensayando desde el funeral y que se creía a pies juntillas. Esa casa me correspondía a mí de todos modos, Beatriz García. Solo estoy recuperando lo que es mío. No discutí con ella. Discutir con mi madre jamás había servido para nada. Con una frialdad absoluta le solté. De acuerdo, mamá. Disfrutad del viaje. Colgué, entré en la web del registro de la propiedad y me puse a indagar. Aquí viene lo que nadie se espera de mí. No me subí a un avión. Me moría de ganas de ir allí y arrancar ese maldito cartel con mis manos. Pero yo también tenía un contrato firmado, uno de verdad. El puente debía pasar una prueba de carga clave, y solo yo podía autorizarla. Me quedaban 12 días de trabajo en Portugal. Si lo dejaba todo y me marchaba, el proyecto del puente sufriría un retraso de 1 mes, y mi nombre no figuraría en nada. Opté por la vía más dura, fría y eficaz. Quedarme y armar un caso sólido a 8 usos horarios de distancia. Los ingenieros no nos descontrolamos. Recopilamos datos. Accedí al portal público del registro a las 2 de la mañana, con el café enfriándose, y busqué la referencia catastral que me sabía de memoria desde que Guillermo García me la enseñó. El sistema cargó los datos, y allí apareció una escritura de compraventa registrada hacía 6 semanas, que transfería mi propiedad del Camino del Molino a un matrimonio de apellido Prescott. Otorgante, Beatriz García. Mi propio nombre en una venta fraudulenta, firmada supuestamente por mí. Inmóvil en la silla, repasé aquel texto hasta 4 veces consecutivas, topándome siempre con la misma declaración absurda e inverosímil. Resultaba que yo misma había vendido mi propia casa mientras dormía plácidamente en Lisboa. Solo existían 2 opciones. O me estaba volviendo loca de remate, o alguien había estampado mi firma en unos papeles que yo jamás había tenido delante. Déjame pararme aquí un segundo, porque sé que estás ahí al otro lado, y que a ti también se te está encogiendo el estómago si alguna vez has sido esa persona ultra responsable de la que todos asumen que siempre estará bien. Esa a la que nadie consulta antes de tomar decisiones sobre su propia vida. Quédate conmigo, porque las cosas van a empeorar bastante antes de arreglarse del todo. Analicé esa escritura con la misma minuciosidad con la que examino un informe de colapso de materiales. Lo primero que llamó poderosamente mi atención fue la fecha de formalización, el 19 de abril. Precisamente ese día, yo estaba subida a la plataforma de un puente en las afueras de Lisboa, con casco de obra, rodeada de 30 testigos y con fotos que acreditaban la hora exacta en que sostenía un medidor de tensión. En Portugal solo había firmado la cuenta del hotel y el informe de carga del puente. La rúbrica que aparecía en ese documento, donde se leía mi nombre con unos trazos curvados ajenos a mi caligrafía, era un fraude colado en el registro público. Falsificación. La palabra encajó de inmediato en mi mente. Pasé a examinar el casillero de la firma notarial, obligatoria en estas transacciones para dar fe de la identidad del firmante. El sello oficial de la escritura falsificada correspondía a una notaría autorizada en nuestra propia provincia. Al fijarme en el nombre que figuraba bajo el sello oficial de la notaría, descubrí horrorizada que pertenecía a Rebeca Calvo. Sí,
mi prima Rebeca Calvo, sobrina de Diana García, una mujer de 41 años, abonada a vivir al límite del desastre financiero. Consiguió su habilitación hacía 2 años y apenas la usaba, pero había certificado bajo juramento oficial que me vio firmar aquel traspaso cuando yo estaba a más de 12,000 kilómetros de distancia. No sentí rabia aún, pues el enfado consume energía y la necesitaba para el plan de acción. Experimenté algo más frío y sólido, como una viga de acero encajando a presión. Solicité una copia compulsada de las escrituras, pagué las tasas y esperé pacientemente. Una captura de pantalla sirve para acusar, pero un documento oficial es un arma legal letal. El documento llegó a mi hotel 9 días después con el cuño del registro. Esperé hasta que cayó la noche para abrirlo, cuando la obra ya estaba en absoluto silencio, y por fin podía pensar sin interrupciones. Deslicé el documento del sobre y lo extendí sobre el escritorio, justo bajo la luz de la lámpara. Y allí estaba, haciéndolo todo oficial, con su sello en relieve y todo lo demás. La escritura de propiedad que entregaba la casa de mi abuelo a unos perfectos desconocidos. Me obligué a mirar fijamente la línea de la firma, donde ponía claramente Beatriz García. Era mi nombre, pero escrito por un falsificador que había estudiado meticulosamente mi caligrafía. La letra B estaba bastante lograda, pero esa pequeña R plana que suelo hacer arriba estaba mal. He firmado miles de planos en mi vida, conozco mi firma como mi propia cara. Y esto era un extraño intentando imitarme. Justo debajo, con fecha del 19 de abril, figuraba el sello de la notario Rebeca Calvo y su firma, jurando que había sido testigo del acto. Abrí mi pasaporte junto a la escritura, mostrando un sello de entrada en Lisboa del 11 de marzo, sin ningún sello de salida hasta junio. Con eso bastaba. 11 de marzo, atrapada en Portugal, sin poder salir hasta junio. Coloqué el registro diario de mi tarjeta justo al lado de aquello. 19 de abril. Primera entrada a las 6:47 de la mañana. Última salida a las 7:12 de la noche. 3 papeles bajo la lámpara del hotel, que contaban una historia que un niño entendería. Yo no pude firmar esa escritura de la casa de la calle del Molino. Y la notaria que juraba que lo hice, mentía. Hice fotos con la hora marcada y me las mandé a 2 correos. Al fin entendí lo que mi abuelo decía sobre los abogados y las cosas que nadie te puede arrebatar. Solo tenía que ver si su viejo escudo legal seguía en pie. Al amanecer, llamé a Héctor Bravo. Se acordó de mí al instante. La nieta de Guillermo, dijo, la ingeniera. Le conté todo con precisión, como quien rinde cuentas ante un inspector. El cartel de vendido, la escritura registrada, mi firma falsificada, el sello de Rebeca Calvo y las fechas de mi pasaporte. Se quedó en silencio un momento. Al hablar, su tono de voz cambió por completo, volviéndose frío y afilado. Beatriz García, me preguntó. ¿Recuerdas lo que firmaste en mi despacho tras el funeral? Confesé que no lo había leído. Estaba destrozada. No me lo echó en cara. Tu abuelo no te dejó esa casa en el testamento, explicó. La puso en un fideicomiso irrevocable 3 años antes de morir. La casa es propiedad del fideicomiso. Tú eres la beneficiaria y la fideicomisaria sucesora. Me senté de golpe. ¿Qué significa eso para la venta?, pregunté. Significa que tus padres vendieron algo que jamás les perteneció. La casa nunca fue suya. Ni siquiera yo podía venderla por mi cuenta. Pertenece al fideicomiso y yo lo controlo. Lo que sea que firmaran mis padres, lo hicieron sin autoridad alguna sobre el terreno.
Me acordé de mi abuelo, Guillermo García, en el balancín del porche, con el roble templado bajo nosotros y las iniciales de mi abuelo y 1971 brillando al sol. Él talló esa fecha hacía medio siglo, pero ese fideicomiso que armó en silencio al final, cuando vio venir lo peor, demostraba que lo sabía todo. Se sentó con el abogado mientras mi madre lo tomaba por un viejo testarudo, impidiendo que ella hiciera justo lo que acaba de hacer. «Hay más», me advirtió Héctor, «y querrás estar sentada para oír la cláusula de protección». Héctor Bravo me lo explicó con claridad y con la ley en la mano, justo como le habría gustado a mi abuelo Guillermo García. Una escritura con firma falsificada, me dijo, es nula desde el principio. No anulable, nula de pleno derecho. No transmite nada, ni siquiera a un comprador inocente que pagase el precio completo sin saber la verdad. Los Prescott creen que la casa es suya, pero legalmente nunca lo fue. Un falsificador no puede ceder la propiedad, porque quienes vendieron no tenían ese derecho. La solución no era gritar, sino seguir un proceso formal. Primero, registrar una demanda judicial para congelar el título en el registro público. Luego, una acción de dominio para que el juez confirme al fideicomiso como único dueño y cancele esa firma falsa. Lo siguiente era rastrear el dinero de la venta para recuperar lo gastado. Y entonces, casi de pasada, pero con toda la intención, mencionó la cláusula de protección. Mi abuelo Guillermo había ordenado incluir una disposición de pérdida de derechos en la herencia. Cualquier beneficiario que intentara quedarse con bienes mediante fraude perdería hasta el último céntimo de su parte. Mi madre y mi hermano iban a recibir dinero de un fondo independiente. Al falsificar la escritura, me dijo Héctor, activaron la misma cláusula diseñada para frenarlos. Escuché todo en silencio. Al terminar, me preguntó qué quería hacer. Contemplé la noche de Lisboa y pensé en cómo mi madre se había pasado 60 años queriendo llevar siempre la razón a gritos. «No quiero pelear con ellos», contesté. «Quiero demandar». Ese era todo el plan. Sin gritos ni peleas en la entrada, solo documentos en regla, haciendo lo que los papeles saben hacer. Dejaría que los folios dijeran todo lo que yo prefería callar. Aterricé 11 días más tarde, un jueves gris. Entregué el informe de la obra y conduje directa del aeropuerto a la calle del Molino. No pasé por casa porque ya no tenía hogar y necesitaba verlo con mis propios ojos. El cartel de vendido seguía allí, desgastado. Debajo, una placa pequeña con un nombre y un teléfono. Había un contenedor de obra en la entrada. Por la ventana delantera vi la cocina destrozada, los armarios de mi abuelo arrancados y polvo de yeso donde antes olía a madera. El balancín del porche seguía colgado, con las iniciales de mi abuelo y 1971 grabadas, balanceándose suavemente con el viento. Era lo único que aún no habían tirado a la basura. Me quedé en el coche aparcada enfrente durante mucho tiempo. Aún conservaba la llave de latón en mi llavero. La saqué, la sostuve en la mano y casi sin pensarlo, me acerqué a la puerta verde y la probé en la cerradura. Encajó a la perfección. La cerradura que instaló mi abuelo en 1971 seguía girando con su llave. Podría haber entrado directamente. En lugar de eso, cerré de nuevo, saqué la llave de mi llavero y me la guardé en el abrigo. Todavía no. Entrar ahora habría sido demasiado teatral, justo lo que haría mi madre. Yo iba a ser paciente. Conduje hasta un hotel de carretera. Extendí los folios en la cama y llamé a Héctor Bravo para avisarle de que ya estaba de vuelta
y lista para demandar. Mis padres no sabían que había regresado. Al llamar a su puerta el viernes por la tarde, el rostro de mi madre reflejó una mezcla de alegría, cálculo y una calculada bienvenida. Beatriz García, deberías haber avisado, me dijo al abrazarme, y la dejé hacerlo. Mi hermano Tomás García estaba en el sofá, bronceado de las Maldivas, pegado al móvil. Mi padre reposaba en su sillón, sintiéndose un triunfador. Lo habían conseguido. Vendieron mi casa, se pagaron un viaje y disfrutaban del botín, creyendo que yo seguía siendo la hija sumisa de siempre. Siéntate, insistió mi madre, preguntando por la obra del puente. No lo hice. Le pregunté directamente quién había vendido mi casa. El ambiente se heló. Ella empezó con su rollo sobre el mercado, las oportunidades y lo que la familia necesitaba. La dejé hablar. Entonces mi padre, de 62 años, se repantingó en el sillón con gesto burlón y soltó la frase de la que se arrepentirá siempre. Tu casa ha pagado sus caprichos, cielo. Lo dijo como quien da una propina, con superioridad. Tomás soltó una risita desde el sofá sin mirar. Mi madre apartó los ojos. Yo sonreí, tranquila, porque mi padre acababa de confesar ante 3 testigos que sabía de quién era la casa y que la había vendido igual. No solté prenda todavía. Dejé que se regodeara en su propia trampa. Dije un simple ¿así? Y me fui mientras seguían celebrándolo. Los Prescott merecían algo mejor de lo que mi familia les hizo, y os aseguro que nunca lo olvidé. Eran una pareja joven, una enfermera y un profesor, que habían ahorrado con esfuerzo para su primer hogar, y se lo habían gastado todo en una estafa. Así que, antes de meter una demanda que les cayera encima como una losa, llamé a su puerta y me presenté. Vi cómo la cara de la mujer pasaba de la amabilidad a la palidez absoluta cuando le expliqué, con la escritura certificada en la mano, que quienes les vendieron la propiedad nunca habían sido los verdaderos dueños. Tenemos seguro de título, dijo el marido, agarrándose al marco de la puerta. Me alegro, le dije. Vais a necesitarlo y os va a proteger. Esto no es culpa vuestra. Habéis hecho las cosas bien. Quienes os mintieron son los que van a pagar por esto. Les dejé mi número de teléfono y el de Héctor Bravo, porque lo más honesto era guiarlos hacia la verdad rápido. Después hice lo que correspondía, con la cabeza fría. Héctor Bravo registró la demanda preventiva esa misma tarde, un aviso público oficial que declaraba que la propiedad de la calle del Molino estaba en litigio. En el instante en que se grabó en el registro, la casa se congeló por completo. Ya no se podía revender ni refinanciar. No creo que Prescott García pudiera verse en una situación peor por culpa del desahucio. Y mi familia ya no podía ocultar sus mentiras. En cuanto registré aquel documento, todo su plan fraudulento se detuvo de golpe. Mi madre se enteró como se entera todo el mundo, con una llamada telefónica que la dejó helada. Cuando me llamó a mí, por primera vez la escuché aterrorizada. Dejé que su llamada fuera directa al buzón de voz, igual que la segunda y la tercera. Cada mensaje subía de tono, pasando de la confusión fingida a una rabia tremenda y a ese llanto falso que lleva usando conmigo desde niña. Los guardé todos, no por placer, sino porque sé de sobra que alguien con miedo acaba confesando, y quería que mi abogado, Héctor Bravo, tuviera pruebas de su pánico. Para asegurar el tiro, Héctor Bravo contrató a una perito calígrafa forense, una mujer tranquila que ya había testificado en 40 juicios de fraude. Comparó la firma de la escritura con 15 muestras auténticas mías y dictaminó, de forma tajante, que no procedían de mi mano. Además, revisó el registro obligatorio de Rebeca Calvo,
la notaria, y descubrió que la anotación del 19 de abril no existía. No había ningún asiento de lo que ella juró haber presenciado. Para colmo, el expediente de venta incluía un poder notarial falsificado a favor de mi padre, fechado cuando yo estaba en Lisboa. Otra mentira para apuntalar la primera burrada. Y ahora, ambas pruebas del delito descansaban sobre la mesa de Héctor Bravo. Detengámonos un segundo aquí. Aún hoy me preguntan por qué no grité, por qué no lo publiqué en Internet, o cómo mantuve tanta calma. La verdad es simple. Un grito se olvida por la mañana, pero un papel registrado no desaparece jamás. Si prefieres ganar en silencio y para siempre, antes que armar ruido inútil, tú y yo nos entenderemos de maravilla. Suscríbete y acompáñame a terminar esto. La dichosa reunión familiar se acercaba, y creían que me obligarían a claudicar. Mi madre, muerta de miedo, usó su táctica de siempre, culparme de todo y llorar hasta que yo cediera. Me acribillaban a mensajes diciendo que estaba destrozando a la familia, que era egoísta e ingrata. Tomás García me llamó una vez, no para disculparse, sino presa del pánico. Tomás me espetó que iba a meter a nuestros padres en prisión por una estúpida casa, preguntándome si sabía lo mal que me hacía quedar eso. Le contesté que yo no encerraba a nadie. Ellos solitos se habían condenado al coger un bolígrafo. Poco después, mi padre me dejó un mensaje corto y amenazante, sin rastro de su habitual parsimonia. Si hacía esto, dejaría de ser su hija, y se habría acabado todo. Analicé sus palabras unos minutos, y me reí de lo absurdo del asunto. Me amenazaba con echarme de una familia que ya había vendido mi hogar a unos extraños. No les quedaba nada que quitarme. Lo que no asimilaban entre tanto ruido era que yo no sentía esa rabia ciega que ellos necesitaban. La gente enfadada negocia, cede ante la culpa y el cansancio, pero yo no iba a ceder en nada. A mí solo me tocaba esperar a que el papeleo siguiera su curso legal, igual que el hormigón fragua a su propio ritmo, sin importar cuánto le grites. Mi madre me escribió para que fuera el domingo a hablar como adultos, mientras mi padre preparaba una barbacoa. Querían presionarme para que callara en el patio trasero, al lado del columpio de Guillermo García. Les respondí con un simple sí. Creían que me tendían una trampa, así que les dejé poner la mesa para la mía. Antes del domingo, 2 bombazos convirtieron mi defensa en una sentencia de muerte para ellos. Primero, Héctor Bravo confirmó que, al tramitar esa venta fraudulenta, mi madre y Tomás García activaron la cláusula de exclusión del fideicomiso que el abuelo diseñó. Todo el dinero que ambos esperaban heredar, casi 40.000 euros por barba, pasaría de inmediato al beneficiario alternativo del fideicomiso, una causa benéfica que mi abuelo había elegido hacía años. Pero ya llegaré a eso. En segundo lugar, la Brigada de Fraude Inmobiliario de la policía aceptó el caso a trámite. Héctor Bravo les había entregado la escritura falsa, el poder notarial falsificado, el informe del aperito, el libro de registro en blanco de Rebeca Calvo y mi pasaporte. La inspectora Álvarez me llamó en persona para decirme que era el caso de falsificación más flagrante que había investigado y que iban a por todas. Se enfrentaban a cargos de falsedad documental, estafa y fraude notarial, lo que despojaría a Rebeca Calvo de su plaza de por vida. Le agradecí su ayuda a la inspectora y colgué el teléfono para quedarme en silencio en mi habitación de hotel, observando las pruebas repartidas sobre la cama en montones perfectos, tal y como coloco los planos antes de iniciar una obra. No me sentía victoriosa, sino firme.
El domingo conduciría hasta el jardín de mis padres para dejar mi carpeta sobre la mesa y permitir que 12 semanas de paciencia hablaran por mí, con una voz que ninguno de ellos podría acallar por mucho que gritase. Antes de acostarme, llamé por última vez a Héctor Bravo, para pedirle que estuviera disponible esa tarde. Me aseguró que no se separaría del teléfono. Planché una camisa limpia y me fui a dormir. El domingo amaneció despejado, una tarde idílica que parecía sacada de una postal. Al llegar, vi a mi padre en la barbacoa con su delantal de gala, fingiendo que no pasaba nada. Mi madre había preparado limonada y esas pastas de limón que solo hace cuando busca un favor. Convocaron a media familia para presenciar mi supuesta sensatez. 2 tías, un tío, varios primos y la propia Rebeca Calvo, que parecía no haber dormido en un mes. Al fondo del patio se mecía el columpio de Guillermo García, con las iniciales y el año 1971 grabados a fuego en la madera. Yo había citado a Prescott García a las 3. Llegó despacio con su enfermera, y al verlos pasar la verja, a mi madre se le congeló la sonrisa. ¿Quién les ha invitado?, me soltó con rabia. Fui yo, dije. Ellos tienen mucho que ver en esto. Sin decir nada, dejé mi carpeta cerrada sobre la mesa de madera y acepté un vaso de limonada que no iba a probar. Mi padre se giró desde la barbacoa con la espátula en la mano y su habitual sonrisita de suficiencia. Me alegro de que hayas entrado en razón, soltó. Yo no había dicho nada, pero dejé que lo creyera. La mejor forma de desarmar a los que esperan pelea es fingir un minuto más que eres la hija sumisa que nunca da problemas. El columpio crujió a mi espalda. Casi sentí al abuelo Guillermo García sentarse a mi lado. Mi madre, que siempre tiene que abrir el espectáculo, se levantó presidiendo la mesa. Somos una familia. Empezó con su clásico temblor de voz teatral. Y las familias unidas toman decisiones difíciles. Según mi madre, yo no entendía a qué clase de problemas se enfrentaban, y por un simple malentendido por la casa, había metido a abogados de por medio. ¿Un malentendido? Una de mis tías asintió, bien adoctrinada. Era la casa del abuelo, dijo. Mi madre continuó soltando la frase que de verdad creía grabada a fuego. Esa casa debía ser para mí. Solo recuperé lo que era mío. Mi padre soltó la espátula y se apoyó en la mesa, buscando las miradas de todos con la sonrisa del que se cree vencedor. La venta de la casa pagó nuestro viaje, anunció. A Beatriz García le va genial. Ella no la necesitaba, y nosotros sí. Tomás García, crecido, añadió desde su tumbona que, total, solo era una casa. Dejé que hablaran, que las tías murmuraran y que el jurado convocado viera su versión. En ese instante, abrí la carpeta y todo el jardín enmudeció con el leve crujido del cartón al levantarse. Es curioso lo que puede silenciar una reunión familiar. No fue un grito, sino una simple carpeta. No me levanté de la silla ni subí la voz. Fui colocando las pruebas sobre la mesa una a una, boca arriba, igual que lo haría la inspectora Álvarez, o como el abuelo Guillermo García ordenaba sus herramientas en el taller. Esta es la escritura de venta de la casa, dije, registrada el 19 de abril. Dejé caer la siguiente hoja. Se supone que esta es mi firma. Al lado, coloqué un fajo con 15 firmas auténticas. Comparen. La perito forense concluye que la de la escritura la trazó otra mano. Mi madre abrió la boca estupefacta. Yo continué con la calma de una profesora. Señalé el sello notarial que jura ante la ley que yo firmé en esta provincia
el 19 de abril. Solté la siguiente hoja. Mi pasaporte. Lisboa, Portugal. Entré allí el 11 de marzo y no volví hasta junio. Saqué el registro de mi tarjeta de trabajo. Fiché en el control de acceso de un puente de Lisboa a las 6:47 de esa misma mañana. Alcé la vista hacia Rebeca Calvo, en su esquina, pálida como la ceniza. No hay ningún asiento de ese día en tu libro de firmas, Rebeca Calvo. La ley obliga a registrarlo, y tú no lo hiciste. Nadie se movió. La sonrisa de mi padre se congeló en un gesto rígido. Y también falsificasteis un poder a favor de mi padre, añadí. En resumen, 2 documentos falsificados, una firma falsa y la venta de una casa que nunca fue vuestra. Apoyé las manos en la mesa, en calma, porque esa casa nunca fue vuestra. Estaba en el fideicomiso de mi abuelo, y yo soy la fideicomisaria. El autocontrol de mi madre saltó por los aires, no con lágrimas, sino con pura furia. Su verdadero rostro asomaba por fin tras la fachada. «¿Cómo puedes estar ahí sentada?», gritó, levantándose a medias y volcando la limonada. «Somos tu familia. ¿Cómo puedes estar tan fría?». El jardín pareció contener el aliento, y yo le di la única respuesta que traía conmigo de vuelta del océano, firme y rotunda. Porque la casa que vendisteis nunca fue vuestra para poder venderla. Dejé flotar la frase en el aire templado. Después, le solté el resto del veredicto, sin inmutarme. Aquella escritura falsificada era nula de pleno derecho. Aquella supuesta venta nunca había transferido nada. Esto significaba que los Prescott, pálidos junto a la verja, jamás habían sido los dueños reales, y que su seguro, junto con los que les mintieron, tendrían que compensarles. Ya constaba una anotación de demanda en el registro para que la casa no pudiera venderse. Mediante una acción judicial, la finca regresaría al fideicomiso de mi abuelo. La unidad de delitos económicos ya investigaba el caso para recuperar el dinero. Mi abuelo redactó una cláusula hace años, sabiendo bien quién era su hija, que desheredaba a cualquiera que intentase robarle. Al robar la casa, se desheredaron a sí mismos. En ese instante, el jardín pareció estallar a mi alrededor, y yo me quedé allí, en medio de la tormenta que vi venir durante semanas. Mi madre no tardó ni un segundo en empezar su habitual actuación dramática. Las lágrimas aparecieron justo a tiempo, con esa voz temblorosa, tan ensayada y cargada de teatro. Repetía aquello de «todo lo que he sacrificado por ti», repartiendo culpas en todas direcciones excepto hacia ella misma. Mi padre se levantó tan rápido que tiró su silla hacia atrás, gritándome que era una víbora, que ninguna hija de verdad haría algo así y que me arrepentiría. El rey del sillón se había quedado sin trono. Por su parte, Tomás García se había quedado completamente pálido. No dejaba de repetir al aire que ya se había gastado el dinero de su viaje, dándose cuenta de que a la justicia no le importa que su chalet tuviera 2 piscinas. Mis tías, que venían a juzgarme, ahora miraban a mi madre, recalculando 60 años de mentiras. En ese instante, Rebeca Calvo se derrumbó por completo. Se despegó de la pared de un salto y me agarró del brazo, mostrando por primera vez una expresión de sincera desesperación. Me susurró al oído que solo necesitaba el dinero, asegurándome que Diana García le había jurado que la casa era suya. Decía que tenía 2 hijos que alimentar. No voy a mentir diciendo que no sentí nada al escucharla. Ella era la única que no intentaba ocultar la verdad en esa habitación,
pero confesar tarde no borra una firma falsa que ayudó a robar el hogar de mi abuelo. Lo sé, le respondí con suavidad mientras apartaba mi brazo de su agarre. Siento mucho que te utilizaran de esa forma. Esa fue toda mi compasión, y desde luego no era un perdón. Recogí mis papeles, cerré la carpeta y me levanté mientras los gritos seguían a mi espalda. Ese lugar ya no podía quitarme nada más, así que decidí marcharme. Me acerqué a los Prescott para asegurarles que todo saldría bien y que Héctor Bravo les llamaría el lunes. La enfermera lloraba y me dijo que sentía muchísimo lo de mi casa. Sus palabras eran sinceras, un contraste absoluto con la falsedad de mi propia familia. Le respondí que aquello siempre había sido mucho más que una simple vivienda. Justo después, hice lo único por lo que había conducido de vuelta desde Portugal. Crucé el jardín hasta el cartel de vendido colocado donde mi abuelo Guillermo solía cultivar tomates. Lo agarré con fuerza y lo arranqué de la tierra de un solo golpe. La arena voló por el césped y arrojé el cartel al contenedor de obra, justo encima de los viejos armarios destrozados de mi abuelo. Desde el porche llegó el suave crujido del balancín de madera. Allí estaban talladas las letras WH y el año 1971, brillando bajo los últimos rayos de sol, y me detuve un instante a observarlo. Saqué del bolsillo de mi abrigo la llave de latón, que mi abuelo Guillermo me había entregado el día de mi graduación. Aún encajaba en la cerradura, así que cerré el puño con fuerza, igual que él lo hizo en su momento. Nos veremos en los tribunales si así lo preferís, les dije a todos con total frialdad. De lo contrario, me marcho a casa. Crucé la puerta sin mirar atrás, sabiendo que acababan de darse cuenta de que la hija que nunca daba problemas les había ganado de forma limpia. El proceso legal nos llevó casi 2 años, porque la justicia real va al ritmo del papeleo, no de la televisión. La demanda de propiedad terminó con una sentencia judicial que anuló la escritura falsa. El juez confirmó que la casa de la calle del Molino pertenecía al fideicomiso de Guillermo García, nombrándome a mí como administradora. Los Prescott recuperaron su dinero porque su aseguradora cubrió las pérdidas y demandó a mi familia por el valor de la venta, sumándose a la reclamación de Héctor Bravo. Gran parte del viaje de Tomás García se pagó con la jubilación de mis padres, y el resto quedó como una deuda que les perseguirá de por vida. La cláusula de desheredación funcionó, y mi madre y mi hermano perdieron los casi 40.000 euros que esperaban. En lo penal, mis padres firmaron un acuerdo de culpabilidad por falsedad documental para evitar el juicio, quedando marcados de por vida. Por su parte, Rebeca Calvo perdió su licencia de notario y también aceptó un acuerdo con la Fiscalía. Le pedí a Álvarez que dejara constancia de su colaboración en el expediente, un pequeño gesto de compasión que probablemente ni se merecía. Desde aquel día no he vuelto a dirigirle la palabra a mi padre. Mi madre me envió una carta de 4 páginas en la que no se disculpaba de nada, pero que terminaba pidiéndome dinero en la última hoja. Jamás le respondí. Hay gente que me pregunta si me siento culpable al ver a mi familia completamente destruida, y siempre les digo la verdad. Yo no les quité absolutamente nada. Ellos intentaron apropiarse de algo que no les pertenecía, y mi abuelo lo había dejado bien asegurado. Ese otoño me mudé a la calle del Molino y reformé la cocina yo misma con sus herramientas. Lijé el balancín del porche hasta dejar la madera de roble limpia y decidí no tocar la inscripción. El grabado con las letras WH 1971 sigue justo donde él lo dejó, y allí se quedará.
La llave de latón cuelga ahora de un gancho junto a la puerta verde, visible cada vez que entro a casa. Por pura costumbre, siempre compruebo el picaporte 2 veces al salir, y siempre está bien cerrado. Pensaron que por ser una mujer callada, sería una víctima fácil a la que poder robar, pero se equivocaron a medias. Sí, soy tranquila, pero nunca fui alguien a quien se pudiera estafar. Todo aquel dinero que mi madre y mi hermano perdieron acabó financiando la beca en memoria de Guillermo García, para jóvenes que estudian ingeniería y formación profesional. Hablamos de jóvenes, que son los primeros de su familia en ir a la universidad. Chicos acostumbrados a reparar canalones y a usar niveles, ganándose a pulso cada oportunidad. Los 2 primeros beneficiarios han comenzado este año, y uno de ellos sueña con construir puentes. Siempre llevo la llave de mi abuelo conmigo el día que firmo cada concesión, porque una casa no es más que una promesa que te haces a ti misma, y resulta que un apellido también lo es. Esta es mi historia, una firma falsificada, un abuelo que supo adelantarse y una carpeta con los documentos necesarios para no tener que gritar jamás. Si esto te ha servido para recordar que debes leer bien todo lo que firmas, hazlo esta misma semana. Deja un comentario, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.